Y es el tema, mis amigos, de Perú. ¿Por qué es importante? Porque, lo repito, en este programa también hay que analizar las cuestiones que ocurren a nivel internacional. También a nosotros nos sirve mucho para entender sobre lo que ocurre en otras democracias. Quizás quiero pensar yo, aprender de otros errores. Y ayer no les informaba lo que me iban diciendo, por ejemplo, Omar Martínez, que ojalá se pueda conectar, que es un periodista mexicano, pero vive en Perú. Ahorita está en México, pero él vive allá, trabaja allá, y nos hablaba de esta información sobre lo que sí es un golpe de Estado, pero de una forma distinta. Hoy en la mañanera el presidente se posicionó, de hecho, sobre el tema, en donde mencionó que lo viéramos como un ejemplo, ¿no? En Perú no es la primera vez que ocurre esto, incluso ya se suicidó un mandatario por acusos sobre corrupción, y quizás valdría la pena que volteáramos a ver a Perú, porque, lo repito, no es la primera vez que someten a juicio o que despiden a un presidente, y no sé a qué grado esto se ha convertido en una exigencia de mejores políticos, o en un incluso asedio por parte de los grupos políticos contrarios al poder. Pero para entender de qué van estos temas internacionales, y agradezco muchísimo el superchat de Porfirio Flores, que nos manda $10, y también el de Salvador García, que nos manda $4.99, pues ya saben, mis amigos, que uno tiene que recurrir a los expertos internacionales, y en este aspecto le agradezco mucho al doctor, a nuestro queridísimo profesor, investigador y experto en relaciones internacionales, Jesús López Almejo, que yo sé que lo agarro en la preparación de ya voy a sacar el programa, que ya ahí voy, entonces seremos breves. ¿Cómo estás, mi querido profe? Hola, queridísima Meme Yamel, pues muy contento de estar por segunda vez en la semana en tu programa, que tanto veo, admiro y valoro por la honestidad con la que te conduces para informarnos sobre la vida nacional y como ahora, pues en la vida internacional también. Es que es mi pasión frustrada, tengo que decirlo. Eso de las cuestiones internacionales todavía me siento muy allá, más para acá. Pero a ver, profe, vamos directo al grano. ¿Qué está pasando en Perú desde la perspectiva internacional? ¿Cómo podemos entender el fenómeno de Perú, que ya cayó la bolsa, hay protestas, hay manifestaciones? Vemos que esto ocurre mucho en Latinoamérica, también ocurrió en Bolivia, pero en un sentido distinto. ¿Cómo entendemos lo que está pasando en Perú para que la gente aquí en México tenga un contexto importante y claro sobre la situación? Pues mira, primero hay que decir, Meme, que Perú es un país sudamericano en donde se habla el español como idioma oficial, en donde hay una esperanza de vida al nacer de 75 años de edad en promedio, tiene 32.5 millones de habitantes. Igual también se distingue por tener la división de poderes, poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. En este caso, el poder legislativo, a diferencia de otros países en América Latina, es unicameral. ¿Qué significa? Que solamente existe una asamblea legislativa que se compone de 130 integrantes. Y a diferencia, por ejemplo, de otras democracias, si les queremos llamar así, en América Latina, los congresistas, los 130 legisladores, tienen la capacidad o tienen la facultad de poder destituir al presidente de la República para evitar que haya autoritarismo presidencial, es decir, para evitar que suceda lo que pasa, por ejemplo, en México, en donde la figura presidencial es muy fuerte, o en los países centroamericanos, como por ejemplo en Guatemala o en El Salvador, donde prácticamente el presidente, no de jure, pero sí de facto, está por encima de los poderes. En el caso de Perú, prácticamente hay una figura que se llama vacancia por incapacidad moral del presidente. Esto significa que si de los 130 legisladores que hay, 87 se ponen de acuerdo y dicen que han escuchado que al presidente le falta solvencia moral porque está implicado en acusaciones de corrupción, 87 que representan el 66% más uno pueden votar a favor de esta vacancia presidencial y lo pueden destituir. Esta figura de la vacancia es una figura muy interesante porque pues viene desde la Constitución peruana de 1839 y después otras 10 constituciones que han pasado por ahí hasta la de 1993, en donde dice, todos los poderes son iguales, cada poder tiene facultad diferente, pero el legislativo puede destituir al presidente
en caso de que le falte solvencia moral, honestidad, esto que tanto presume el presidente López Obrador acá. Y este sería Martín Vizcarra, meme. Esto le pasó a Martín Vizcarra. Le querían, desde septiembre, le querían aplicar la vacancia presidencial, los 130 legisladores. En ese tiempo no se pudo, no se alcanzó la mayoría. Volvieron a insistir, justamente el que asume como presidente, y es que en mayo renunció también la primera vicepresidenta. Entonces, el que es el presidente del Parlamento prácticamente estuvo impulsando hasta que logró quedarse. Él con la presidencia va a estar de presidente 8 meses y él va a convocar elecciones para que en abril del 2021 se organicen otras elecciones, voten por el siguiente presidente que tomaría su protesta o su cargo en julio del año 2021. Entonces, en Perú, fíjate que pasa algo bien curioso con el caso de Martín Vizcarra, porque el tema que le están imputando a Martín Vizcarra no es que Martín Vizcarra como presidente haya sido corrupto, sino más bien por un tema de cuando era gobernador allá por el año 2011 y el año 2014, que aceptó sobornos para entregar contratos sin licitación en adjudicación directa a una empresa, para un hospital y también para una escuela. Entonces, prácticamente los diputados, después de que le hacen una especie como de espionaje telefónico, lo sacan a colación y dicen, el presidente le falta solvencia moral, hay que destituirlo. Y prácticamente se lo llevan, a pesar de que este presidente, meme, tenía entre 60 y 80% de aprobación, es decir, tasas de aprobación bastante altas. El tema es que él ya fue vicepresidente de otro presidente al que también destituyeron por 2 vacancias presidenciales, que fue Pedro Kuczynski. El presidente Kuczynski, que había perdonado a otro presidente que está encarcelado, que se llama Alberto Fujimori. Esto nos llevaría, meme, a que en Perú nosotros podríamos pensar, en Perú sí se está combatiendo muy en serio el tema de la corrupción presidencial y sí se les hace pagar a los presidentes corruptos, de tal suerte que pues los últimos 6 presidentes, Alberto Fujimori, por ejemplo, que fue presidente de Perú entre 1990 y el año 2000, fue condenado a 25 años por homicidio y por corrupción. Después, Alejandro Toledo, también, que fue presidente peruano entre el año 2001 y el año 2006, fue acusado también de corrupción, se le arrestó en Estados Unidos y allá está, y Perú lo pidió en extradición. Ya lo mencionaste tú acertadamente, Alan García, que fue presidente de Perú de 2006 a 2011, bueno, ya había sido presidente también antes, se había suicidado en 2019 porque se le implicaba en los casos de corrupción de Odebrecht. Y en el caso de Ollanta Humala, el único presidente de izquierda, de tanta derecha que hay ahí en Perú, el único presidente más o menos de izquierda, Ollanta Humala, está en libertad condicional. Este fue presidente del 2011 al 2016, pero también fíjate que fue acusado de lavado de activos en un caso que se llamó Lava Jato. Y también Pedro Kuczynski fue presidente de 2016 hasta 2018. A este señor le cortaron prácticamente las alas antes de que concluyera incluso la mitad de su mandato y está en arresto domiciliario por lavado de activos. Y entonces a Martín Alberto Vizcarra, que era el vicepresidente de Pedro Kuczynski, cuando deja vacante la presidencia Kuczynski, Pedro asume la presidencia, tenía que haber terminado hasta el próximo año, pero ya el Parlamento se le adelantó y prácticamente lo destituyen. Le decía yo, no porque le falte solvencia moral como presidente, sino porque se le detectaron algunas llamadas telefónicas que puso a la gente a investigar, sobre todo a medios de comunicación, y lo acusaron sin haberle girado una denuncia ante la Procuraduría, y es lo que dice Pedro Kuczynski, se está violando mi debido proceso, mi presunción de inocencia, pero finalmente es un hecho consumado que constitucionalmente el Congreso tenía mayoría, los partidos que lo querían fuera, se juntan 105 de 87, es decir, de los 130 meme con 85 que hubieran votado, 87, perdóname, que hubieran votado su destitución, la hubieran hecho, pero lograron juntar a 105. Entonces, independientemente de si el presidente fue culpable o no, si al rato lo investigan y eso no culpable, ya es un acto consumado que lo destituyeron, porque le hicieron, lo mayoritearon en el Congreso.
Ahora, profe, permítame darle la bienvenida a Omar Martínez, que es justamente quien nos había estado mandando información y videos. Omar, ¿cómo estás? Te abrazo a la distancia y bienvenido al programa. Primero que nada, cuéntame qué es lo que tú sabes. Tengo entendido que eres periodista mexicano, pero trabajas, vives de hecho allá, ahorita estás en la Ciudad de México, pero ¿qué es la información que tú tienes sobre lo que está pasando con la gente en Perú, sobre estas protestas? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué tal, Meme? Muy buenas noches. Saludar a todos los amigos de Al Chile. Gracias por la invitación. También saludar a tu invitado. Bueno, hace 2 días se hizo lo que ya se ha platicado, lo que es la vacancia presidencial por incapacidad moral. Esto ya lo ha repetido también tu invitado por todo lo que es relacionado a casos de tema de corrupción. Lamentablemente, el caso de Martín Vizcarra sería la segunda, en la historia del Perú sería la segunda vacancia. ¿Por qué? Porque la primera se dio con Alberto Fujimori en el año 2000. Si bien es cierto, él renunció, viajó a Japón y él renunció mandando un fax, pero a final de cuentas el Congreso decidió mejor vacarlo, ¿no? Entonces no aceptó su renuncia y lo vacó. Y la segunda que se ha dado en el Perú ha sido la de el expresidente ahora, Martín Vizcarra Cornejo, ¿no? Entonces, por lo mismo que dijo tu invitado, por 87 votos. Y esto, más que nada, le está dañando mucho al Perú porque se están generando ahorita, como las imágenes que te envié el día de ayer, muchos disturbios en el centro de Lima, la gente no está de acuerdo con esta vacancia, porque lamentablemente los políticos en el Perú, el peruano no cree en los políticos en el Perú por todos los actos de corrupción, tanto para presidentes, tanto como allá se llama, bueno, los diputados en todo caso serían los congresistas, todos los actos que se ha habido y entonces el peruano no cree en la política peruana, ¿no? Eso es lamentable, es triste, es la realidad. Ahorita el Perú está pasando una situación muy complicada a nivel económico, a nivel sanitario y ahora a nivel político, meme. Entonces es triste y la verdad que esperemos que esto, con la llegada ahora de Manuel Merino, que era el presidente del Congreso y ahora ya es el presidente de la República interino, ya quiero acotar lo que dijo tu invitado, el presidente Martín. Ahí se nos cortó un poquito el audio con Omar, pero en lo que logramos la reconexión, profe, bien aquí Omar nos está diciendo que es una situación que la gente no está conforme. Yo ayer leía información que me mandaba el propio Omar diciéndonos que la gente no quiere ni a Merino ni a Vizcarra. O sea, aquí hay un tema de no queremos a ninguno de los dos, de hecho queremos que todos se vayan y queremos nuevas elecciones. Pero como bien nos retrataste, hay, y como bien también dice Omar, ya hay una tendencia en Perú de estar mandando a vacancia a los mandatarios. ¿Qué tanto esto es fuerte o sólido, vamos a llamarlo? ¿Qué tan estable resulta esta estrategia de combate a la corrupción cuando de hecho los mayoritean? Como bien dices, fue un tema de lo mayoritaron, no hubo una investigación judicial, fue simplemente los votos de mayoría. ¿Y qué tanto estaría esto desestabilizando la democracia? No vemos un proceso que sea estable en Perú por estas vacancias. ¿En dónde está aquí digamos que el meollo del asunto? Pues mira, empiezo por la segunda pregunta. ¿Cuál es el riesgo de aplicar las vacancias presidenciales? Pues la falta de gobernabilidad, el que no haya políticas públicas de mediano y largo plazo, el que se manejen a punta de ocurrencias coyunturales y que además quien llega a presidente está con el miedo de que una de dos, o lo destituyen antes de que concluya su mandato, o cuando concluye su mandato termina arrestado o termina en la cárcel. Y esto obviamente genera mucha ingobernabilidad en un país que, por cierto, tiene muchos problemas de contaminación, tiene muchos problemas de seguridad social. Por ejemplo, en el caso de Perú está bueno, hay dos o varios barrios, pero está San Martín de Porres, el barrio que se llama como el Santo, de peruano famoso, que es súper violento, súper peligroso,
peor que Tepito, es decir, Tepito se vuelve un lugar civilizado a comparación de San Martín de Porres. Y luego, Meme, tienes esta frase que también nos habla mucho de lo que es en este momento la situación política de Perú. Dicen, en Perú es más fácil vacar al presidente que condenar a un asesino. Esto significa que es más fácil que se pongan de acuerdo en la Cámara, en los 130 diputados que forman la Cámara, el Poder Legislativo de Perú, que se pongan de acuerdo entre ellos, 87, para poder destituir al presidente. Se supone que el presidente tiene unos 60 minutos para decir por qué no lo debieran destituir, para defenderse, vaya. Pero si ya hay consigna política, tú sabes que la consigna política en todos lados se sobrepone a las cuestiones jurídicas, ¿no? Y ellos dicen, la gente dice, esto es falta de democracia porque 130 personas se facultan el poder de derrocar a alguien o a una propuesta por la que votaron millones de personas. Y por otro lado, ellos dicen, los diputados, no es antidemocrático lo que hacemos porque es constitucional. Entonces la pregunta sería, o la Constitución es antidemocrática y fue siendo retocada para que justamente se dé no este balance de poder, no este equilibrio de poder, sino este riesgo de ingobernabilidad, o definitivamente, como ellos dicen, por ser constitucional, entonces es democrática. Pero entonces habría también países autoritarios en donde tienen constituciones que favorecen el autoritarismo, por lo cual no se pudiera considerar un acto como antidemocrático si es constitucional. Es decir, que muchas veces al amparo de lo que nosotros denominamos constitucional, lo equiparamos con el adjetivo democrático, aunque estemos cercenando derechos políticos de las mayorías, finalmente. Ahora, profe, le doy, ya regresó aquí mi querido Omar, ya logramos ahí estabilizar la conexión. Omar, bien estabas diciendo, y yo quiero rescatar esto que nos decía el profe Jesús López Almejo, sobre que es más fácil en Perú solicitar la vacancia de un presidente que pues enjuiciar a un criminal. Y el profe algo mencionaba antes que si bien es cierto esto de la vacancia y el hecho de que Perú traiga ya un antecedente de estar mandando a vacancia o investigando a mandatarios, pues también es una cosa que no me parece tan justa porque pues esto se torna mucho más político. Vemos, al menos me queda claro que en el caso de Vizcarra fue una situación mucho más política que bien se pudo prevenir, ¿no? Si el tema de corrupción ocurrió antes de que fuera presidente, pues la información llega a la gente, se hace viral o como, no se vaya, estoy hablando al aire, pero la gente conoce el tema y entonces decide si votar o no votar con el antecedente de lo que hizo, no que lo enjuicien en el presente por algo que hizo en el pasado con ni siquiera una investigación judicial, y que no exista este balance para meter criminales a la cárcel, creo que me parece algo completamente inaudito, porque entonces no se mandan señales claras sobre lo que está pasando en Perú. Veo imágenes de la gente que dice, es que esto ni siquiera se trata de Vizcarra, esto se trata de la gente que ya están hasta el queque de no tener un estado de gobernabilidad, de no tener esta estabilidad, de estar en altos y bajos, porque no hay un mandatario. Entonces la pregunta contigo es, ¿de verdad no hay nadie que pueda salir a gobernar Perú de forma limpia? Siempre vamos a ver estos ataques. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente en el Perú? Mira, Meme, si bien has dicho no hay esa estabilidad, justo el gobierno de Martín Vizcarra, antes de que se realice el pedido de la primera vacancia, hace aproximadamente 2 semanas, envió al Tribunal Constitucional lo que es una demanda competicional, ¿no? Solicitándole al máximo ente, ¿sí?, al tribunal, pidiéndole para ellos qué es la incapacidad moral, por qué se detiene que a un presidente en funciones vacar, ¿no? Entonces, lo que quiere en ese caso el gobierno o la gente saber es que el máximo ente se pueda pronunciar y le menciona a toda la ciudadanía que la demanda competencial ¿a qué se refiere? Con incapacidad moral, ¿no? Entonces, es por eso mismo que es muy importante que el día de mañana que se va a pronunciar, ya lo informó el TC en un comunicado de prensa, que mañana van a hacer el pronunciamiento y se va a dar ya la información respecto a esta demanda que el gobierno de Martín Vizcarra lo había mandado,
pero todavía no se había pronunciado, y inclusive el día de ayer ya el presidente Martín Vizcarra le había pedido al TC que se pronuncie después de que lo hayan vacado, ¿no? Ahora, si bien estamos esperando como estos pronunciamientos, yo acá, profe, les pregunto, de hecho, a los dos, empezando por ti, profe Jesús López Bermejo, para ir dándole identidad a esto, si ya tenemos identificado el problema, ¿cómo está afectando esto a los otros países con los que Perú comparte la agenda internacional? En el caso ayer, Omar, me decías que México debería de tocar este tema, debería de existir algún posicionamiento de México, porque, pues bueno, vaya, México está tomando una relevancia internacional y aparte están juntos, ¿no? Perú y México en diversas instancias internacionales. Entonces, profe, preguntarte, ¿qué tan importante sería el posicionamiento de México al respecto de Perú, un pronunciamiento oficial de la Cancillería y demás, como se habría dado con el golpe de Estado en Bolivia, como se habría dado hoy con el decir no voy a mencionar nada hasta que haya algo oficial en Estados Unidos? ¿Qué tan relevante se torna México en estos pronunciamientos de lo que ocurre hacia abajo? Pues mira, México a lo único, de acuerdo a la fracción 10 del artículo 89 constitucional, a lo único que se puede ceñir es a lo que Perú, en su autodeterminación, en su derecho a autodeterminarse libre y soberanamente, decida qué hacer. México, dos de los principios que más valora de los 7 principios de política exterior que tiene, es el de la no intervención en asuntos internos de otros estados, el de respeto a la autodeterminación de los pueblos, el de la igualdad jurídica de los estados y obviamente el de la cooperación internacional para el desarrollo, pero los dos primeros, memes, son los que más valora. En este caso, ¿qué es lo que vemos en Perú? ¿Cuáles serían las causas de esta inestabilidad política y de que 6, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Kuczynski y ahora Martín Vizcarra estén en el ojo del huracán por la cuestión de la corrupción? Primero, que tiene un sistema semiparlamentario en la práctica, aunque es presidencialista, pues el Congreso tiene facultades para destituir al presidente, por lo que decíamos, ¿a través de qué? Segundo, la vacancia, la figura de la vacancia, es muy importante. Tercero, el tema de la polarización política, ahí sí para que veas, está la fragmentación de la política peruana, está el rojo vivo, los partidos juegan para la banda que mejor les convenga, derecha contra casi derecha, contra ultraderecha, generalmente la política peruana tiende a ser muy de derecha, el que había sido más o menos de izquierda era Ollanta Humala, pero finalmente también desarrolló políticas públicas más pegadas al centro y derecha. Y finalmente, cuarto lugar, el tema de la corrupción de fondo, la corrupción estructural, en la cual finalmente se ven envueltos estos presidentes. Entonces, en este caso, como no es un golpe de Estado abierto, es decir, está contemplado en la Constitución de Perú, México solamente se puede ceñir a retirar su embajada de Perú o a mantenerla ahí, pero no puede pronunciar un reconocimiento explícito porque eso sería considerado, de acuerdo a la doctrina Estrada, como intervenir en asuntos internos. Ahora, hay mucha confusión, sobre todo la prensa de derecha mexicana, los chayoteros, tontos como Pedro Ferriz, por ejemplo, que se la pasan diciendo que México sí intervino en el caso de Venezuela. México no intervino en el caso de Venezuela. El tema de que México haya mandado un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército Mexicano, perdón, a Bolivia, es por petición de asilo político. Y esto también está regulado desde 1951. Técnicamente, país al que se le solicite asilo tiene la obligación, si considera que la persona que está pidiendo el asilo está en riesgo su vida por razones políticas, entonces asila. Pero eso es diferente a la cuestión de la intervención. Pero bueno, pues ya sabes que hay entre mala intención y también cierta ignorancia con respecto a esos temas. Pero en este caso de Perú, meme, pues México nada más le queda vigilar a la distancia. Aquí se me iba se me fue el audio un minuto. Mi querido Omar, en tu conocimiento por estar allá, por vivir allá, por trabajar allá, ¿qué es lo que más les preocupa? ¿Qué es lo que acá se espera? No sé que hay elecciones generales en unos meses, ya no es tan lejano, pero ¿qué es lo que se espera? ¿Hay algún candidato que se vislumbre? ¿Hay algún tipo de político o política que ya haya salido por ahí a decir que quiere darle un estado de tranquilidad y de estabilidad a Perú? Bueno, en estos días
Hoy Manuel Merino no ha hecho ninguna declaración a los medios de comunicación. El único que ha solicitado esto ha sido los que son candidatos a la presidencia el próximo año, que se van a celebrar las elecciones el 11 de abril del 2021. Sí, tanto Urrestri, tanto Forsyth, que son los candidatos que van en la punta. Ellos han solicitado tranquilidad al Perú, le han pedido a la gente que está ahorita el tema del COVID, que hay toque de queda a partir de las 11 de la noche, que no hay que exponer a la gente, pero la gente, como tú lo mencionaste, meme, ya la gente está asqueada, está cansada por estas cosas que están viendo en el tema político en el Perú, y el peruano siempre se ha dicho que el peruano oprimido, ¿no? Pero me parece que ahora el peruano se va a levantar si no hay una respuesta rápida del gobierno ahorita de transición de Manuel Merino. Si el peruano no ve que hay una respuesta rápida en el tema económico, en el tema de salud, en el tema político, créeme que puede terminar Meme muy mal, y eso va a ser muy, muy lamentable para el Perú, que iba muy bien en el tema económico a raíz de las vacancias o de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Desde ahí volvió otra vez a caer el Perú en el estancamiento político y económico. Pues yo le agradezco a ambos que me ayudaran con este análisis, que me ayudaran a entender lo que está pasando en Perú y que por supuesto le ayudaran a la gente con un poco de esta claridad de lo que ocurre para no confundirnos, no caer en falsos análisis. Hoy todos nos creemos sabelotodos y opinólogos, y creo que lo mejor es preguntarle a quienes nos pueden ayudar a analizar esto y estar pendientes, como bien dicen, observar esta situación y estar atentos, no intervenir, como bien lo mencionan, pero sí estar atentos. Meme, Entonces, quiero hacer dos acotaciones nada más. Dime. El profe que mencionó respecto al tema de si Manuel Merino va a convocar a elecciones, ya se convocó a elecciones. El expresidente Vizcarra ya había convocado, o sea, elecciones presidenciales generales el próximo 11 de abril, así que la figura solamente de Manuel Merino es ratificar estas elecciones, pero ya no es necesario promulgar algún documento de las elecciones. Solamente quería acotar eso, y muy importante lo que se ha presentado el día de hoy acerca de los países. Ya algunos países se han pronunciado, como Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, algunos obviamente con su pronunciamiento de no intervención, pero hay que poner mucha atención porque Perú tiene de relación bilateral con México en el tema de la Alianza del Pacífico, ¿no? Son los países de tanto Chile, Ecuador, Colombia y México y Perú, que son los 5 países que están en esa Alianza del Pacífico, y hay que ver qué información. También la OEA también ya se pronunció respecto a esta vacancia presidencial, estimada Meme. Pues estar pendientes, y me creo, profe, pues los invito al canal del profe, que de hecho ya va a empezar la transmisión, por cierto, entonces los invito al canal de nuestro querido profesor Jesús López Almejo, y estar pendiente con ambos para ver si hay algo más que podamos analizar sobre esta situación y ponerlo en el contexto México, relaciones bilaterales, relación internacional y globalización. Entonces yo les agradezco a los dos, les mando un abrazo a la distancia y nos estamos viendo pronto.